Amigos, ya estamos en otro programa más de La Mesa Latina por Latinísima. Recuerden bajar el app de Latinísima en su teléfono celular. También nos pueden escuchar y ver por Euforia, Roku, Fire, el canal de YouTube de Latinísima y a través, como les dije al inicio, de nuestra app. Hoy tenemos un programa muy informativo donde vamos a hablar de algo muy importante. Pues tenemos con nosotros el señor Carlos Ríos. Él es intérprete pues de todo lo que es casos migratorios, especialista en asilos. Así es, Marilyn, así es. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa La Mesa Latina, donde hablamos de todo. Gracias a ti por invitarnos, a mí, a mi equipo que nos acompaña el día de hoy. Encantado de estar contigo el día de hoy. Cuando usted entró yo decía doctor, porque usted tiene pinta como de doctor. Me imagino que eso importa mucho cuando uno va a una entrevista. Eso es bueno y es malo, porque mucha gente cree que soy doctor y no lo soy. Soy doctor en interpretación. Pero cuidado, que no es un grado específico universitario ni nada que tenga que ver con eso. He dedicado mi vida los últimos 15 años a desarrollarme como intérprete y me especialicé en asilo particularmente. ¿Por qué? Por la necesidad que existe y la ignorancia, con el buen sentido de la palabra, de las personas que no tienen la menor idea de con qué se van a encontrar, ni siquiera cómo se van a preparar para la entrevista de asilo, que es probablemente, Marilyn, la entrevista más importante de una persona, de una vida. Para poder formarse en ese país. La importancia del intérprete. Hay muchas personas que dicen, hay un intérprete, pero yo llevo a un familiar, a mi amigo, mi primo, mi hermano que habla perfecto inglés. Error. Vamos a decirle a tu queridísima audiencia lo siguiente. El hecho que una persona hable inglés de manera impecable no quiere decir ni les garantiza de ninguna manera que van a tener una entrevista posiblemente fracasada, porque no se trata de llevar a la persona que habla bonito y que habla igualito a los nativos. El intérprete de asilo no solamente tiene un vocabulario específico, sino además, Marilyn, un protocolo muy particular que hay que respetar, porque tú vas a estar frente a un oficial que es un federal. Correcto. Y eso tiene una investidura de importancia y de seriedad. Y hay que ser circunspecto en esa entrevista. De manera que, respondiendo a tu pregunta o la inquietud que tú me acabas de manifestar, por favor, no lleven a una persona que ustedes crean que por el hecho de que hable inglés va a ser suficiente. Ni a un familiar, que de paso, Marilyn, está prohibido llevar sí, a un está familiar. prohibido, pero la gente lo hace, se atreve, vamos a decir. A riesgo de que uno le reagenden la entrevista o le cancelen la entrevista. En este momento, con esta administración, es muy probable que le cancelen la entrevista. Entonces, imagínate tú cuán nefasto puede ser para una persona arriesgarse, que está esperando probablemente hasta 10 años y resulta que cuando va a la entrevista el oficial le dice, no tengo tiempo, le vamos a reagendar o mire, su cita está cancelada. Terrible. ¿Qué pasa cuando algo se traduce mal en una entrevista? Vaya, esa pregunta es bien amplia porque sería culpa del intérprete en ese caso, que por supuesto no es que estamos exentos. Alguien que no esté preparado, por eso digo. Y algo traduce mal. El error puede ser algo determinante para que aprueben o no el asilo. Te lo voy a responder en una palabra que te va a sonar familiar. ¿Recuerdas aquello de que una palabra tuya bastará para sanarme? Sí. Bueno, una palabra mía bastará para estropearte. Si el intérprete traduce algo mal, puede ser nefasta, las consecuencias son nefastas, porque el oficial, que de paso, interesante que sepan lo siguiente, la mayoría de los oficiales de asilo son hispanoparlantes. Muchos de ellos lo manifiestan, otros no. Y sin embargo, la entrevista debe de ser conducida en inglés, porque el protocolo así lo exige. Pero si el oficial es hispanoparlante y entiende lo que está diciendo el intérprete, que lo está diciendo de manera equivocada, lo va a colocar en una situación incómoda y hasta desagradable, que le va a llamar la atención y le va a decir, mire, eso no fue lo que dijo el declarante o el solicitante. De manera que el intérprete tiene que estar muy enfocado y concentrado en qué es lo que dice el oficial y qué es lo que dice el solicitante. Importante, cuando alguien presenta los papeles del asilo, ¿tiene que poner ahí que necesita un intérprete? ¿O simplemente el día de la cita se presenta con el intérprete? No. Las instrucciones, normalmente por parte de UCIS,
le indican al solicitante que tiene que llevar un intérprete no certificado, pero sí calificado. Marilyn, creo que estamos al borde de llegar a nuestro final de la entrevista. Gracias por haber estado aquí, gracias por visitarnos, gracias por entrevistarme. Y te sacan. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, cuando alguien va a una entrevista y en la entrevista, por decir, cuenta la historia, porque uno así lo que hace, tiene que contar la historia de todo el proceso. Depende mucho cómo la cuenten, depende de las emociones que le pongan o simplemente hay que hablarla. Mira, no es que depende mucho, es absolutamente determinante que la persona que va a contar su cuento lo haga de una manera genuina y que tenga una congruencia con lo que la persona contó en el relato escrito. Porque de eso se trata. El funcionario no sabe, por ejemplo, qué le pasó a la persona. Lo va a leer, abuelo de pájaro, para saber de qué se trata. Pero la persona que hace, el solicitante, tiene que ponerle la vehemencia necesaria y la intención necesaria. Esa misma intención, Marilyn, la tiene que transmitir, esa emoción la tiene que transmitir el intérprete, porque el intérprete no está como un lorito allí diciendo las cosas, no, él tiene que sentir lo que está diciendo esa persona. Inclusive, he tenido casos que han sido profundamente trágicos y la persona se ha quebrado y yo me he quebrado con ellos, porque al final somos humanos, absolutamente humanos, y de eso se trata, de la veracidad del cuento. Que el cuento sea echado de una manera correcta. Cuenta tu cuento bien contado. Así de sencillo. El desorden en documentos. Cuando llevan las cosas y te dicen esto por aquí, esto por allá, ¿cómo lo manejas si no está la persona preparada como tú para poder ayudarlos? Que pasa mucho. Yo recomiendo, Marilyn, que en ese caso se asesoren con bien la figura de un paralegal o de un abogado que les organice el caso, que les organice el archivo, que les organice el expediente, porque todo eso tiene un protocolo. De manera que nosotros no estamos, digamos, supuestos a organizar esa parte. No nos compete a nosotros. Claro que sí. No nos compete a nosotros. Los puntos claves antes de ir a una entrevista para un asilo. ¿Qué le pides tú al cliente? Honestidad, veracidad. ¿No? Pero antes que eso, Marilyn, le pido que por favor relean su cuento, su relato que hicieron hace 10 años, 12 años u 8 años, porque probablemente haya perdido cierta vigencia y tengan que reforzar su caso con nuevas evidencias. De manera que yo recomiendo, en primer lugar, leer de nuevo su testimonio. Organizar todo bien. Organizar, revisar cuál es la cronología de los eventos y por favor, no olviden llevar la cita, porque si no llevan la cita, no los van a atender. Así de sencillo. ¿A dónde lo podemos encontrar? Porque yo me imagino que hay mucha gente que ya quiere contratarlo para que sea intérprete. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y será un honor, además, de haber estado en este programa y que tu radio audiencia y tu audiencia televisiva nos llame, nos contacte. Y no solamente para contratarnos, sino para orientarlos. Sobre todo, la orientación yo creo que es lo que ayuda a que sea una cita exitosa o no. Y bajar el nivel de estrés y el nivel de miedo, porque tienen que romper con ese paradigma. No tienen por qué tener miedo. Ese oficial los va a tratar de una manera cordial, afable, humana. Son seres humanos como tú, como yo, como tú, Marilyn. Definitivamente que sí. Me pueden contactar los teléfonos. 754-244-6726 y hay uno que es mucho más fácil, que es 904 Traduce. Ah, bueno, ese está mejor. Yo ya me acordé. 904 Traduce. Carlos Ríos, experto en casos de asilo, un intérprete que puede ayudarte a que tu caso sea aprobado. Yo creo definitivamente que alguien tiene que ir siempre con los expertos, sobre todo con de migración. Yo cuando fui ciudadana dije, no quiero regresar más a esta casa de migración hace 25 años. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marilyn. Encantado. Amigos, vámonos con un video de nuestro próximo invitado. Tengo muchas preguntas. Ya ustedes me estuvieron haciendo algunas a través de las redes. Vamos con el video. Por supuesto, la gente a veces no está preparada conmigo y con mi look. Y está bien, a mí eso es lo que me gusta que la gente se impresione. Es divertido ser Emilio fucking González.
Emilio González, de Caracas, Venezuela. Modificador corporal por 30 años. Empresario de la tinta. Amigos, tenemos a un invitado súper especial. Un invitado, yo digo que ha estado como bastante sonado en las últimas semanas en las redes por varias cosas que ha estado haciendo. No solamente por el arte y el don que Dios le dio, sino también por otras cosas por ahí que ya me estuvieron escribiendo. Vamos a llegar a hacerle esas preguntas. Conmigo tengo a Emilio González, pionero del arte corporal y modificaciones corporales. ¿Cómo estás, Emilio? Excelente, mejor imposible. ¿Cómo está la gente bella? Felices, Emilio, de tenerte aquí. Amén, aquí estamos para pasar un rato agradable. A ver, vamos a empezar con esas preguntas. Vamos a bajar preguntas, no vamos al grano, Dios como dice. mío. No, estuviste hace poco, vamos a decir, en el reality en del el desorden de Marco. Ajá. Como tú sabes, este es un canal que se ve en todo Estados Unidos, pero mucho en Nueva York y en Dominicana. Uy, me enteré sabían que tú cuando venías entré. por aquí, eso era bombardeo en las redes. Tú, es como que caíste. Ay, Dios mío, Exacto, que Dios nos agarre confesado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, la bueno, pregunta, pasó la de pregunta todo. del millón. Okay. ¿Estás con la vida de Chanel o no? No, tenemos vidas diferentes. Una mujer espectacular, ella está en sus cosas y yo en las mías. Pero hubo una química ahí. Sí, claro, por supuesto. Una mujer espectacular que cualquier hombre, la mujer que cualquier hombre puede hacer feliz, pero bueno, vivimos en dos mundos totalmente diferentes. Mi vida allá adentro era una realidad totalmente diferente a la realidad que vivo en el día a día. Fueron 30 días súper intensos allá adentro. Fuerte, mucho, ¿no? Sí, bastante. Para mí era la primera vez que yo iba a un reality show. Aprendí de un juego totalmente diferente y bueno, parece que lo hice bien porque quedé quinto lugar y voy claro para que la sí. serie de Netflix. Habían 17 participantes, los que quedaron compitiendo contra mí. Wow, seres humanos increíbles que eran bastante famosos o que son bastante famosos en las Que redes. se volvieron famosos también después. Sí, no, Más aún. y más aún, pero gente que ya había estado en otros reality. Para mí era mi primera vez, yo era primerizo allá adentro y Te bueno, cogió como que algo completamente... No te imaginabas cuando entrabas a lo que entrabas. no, bueno, tú sabes que yo me fui enterando a lo que iba, era en las ruedas de prensa que iba con Marco. Y ahí yo decía, Dios mío, ¿A ¿en dónde qué me me estoy estoy metiendo? Entonces, bueno, ustedes me ven, yo he hecho tantas locuras en mi vida, pero creo que esta fue una de las locuras más grandes. ¿Pero te gustó? fue gratificante, sí, por ¿Hay un supuesto. antes y un después? Bueno, mira, en cuanto a que, por supuesto, el después, ahora que voy por cualquier lugar del Doral o aquí en Miami, es una locura. A mí ya la gente me conocía aquí en Miami porque vivo en Claro. Miami, hago mis eventos de tatuajes No, acá en porque Miami. has sido reconocido por todo lo que... Sí, en por el mundo del supuesto. tatuaje, vamos a decirlo Pero así. también ahorita llegué a un público, por lo menos al público de Centroamérica, que era un público que yo no Fuerte, estaba, que claro. es fuerte y es buenísimo, súper cool. Honduras, Nicaragua, El Salvador, la gente es súper amable. Me encanta salir a la calle y que la gente me pidan fotos, así que si me ven, pídamela. Yo no muerdo, señores. Yo les voy a dar su foto. Estoy súper agradecido con Dios, con Marco, con la producción, por esta experiencia tan increíble. Y bueno, mira, tú sabes que hay que hacer un poquito de polémica y un poquito de drama, ¿no? También. Claro que sí. Definitivamente, porque si no, como... Claro, es parte, Tiene- bueno, es eso parte lo de- aprendí, eso lo aprendí allá adentro, que allá adentro aprendí la palabra hacer contenido. Para mí mi contenido soy yo mismo porque soy único. A mí me dijeron, tú lo que tienes es que venir y ser tú mismo. Y yo, bueno, si hay algo que yo sé hacer es ser yo, mí mismo. claro. Me llenó muchísimo poder participar en todas las pruebas de actuaciones y ganarlas casi todas de segundo, primero, tercer lugar, porque yo nunca había hecho nada de actuación. Como decía yo veo y aprendo, y fue lo que hice. Definitivamente que sí. Hablaste de algo importante. Hoy en día tenías un público en el medio en que te mueves del mundo de los tatuajes que ha sido reconocido, has creado y estás dejando un legado en ese mundo. Sí. Con todo tu trabajo extraordinario que haces, porque hay que ser un artista para hacerlo. Claro. Y lo desarrollaste desde muy pequeño. Pero antes de esto, de lo de Marco, como tú dices, te reconocen en la calle hoy en día y todo, pero antes, ¿hay un tabú, tú crees, todavía cuando las personas ven a personas que están tatuadas así, el rostro completo y todo? Sí, Quizás sí. alguna persona, antes de, porque ya ahora, como te digo, ahora todo el mundo quiere tomarse la foto contigo. Claro. Pero antes, por eso decía. No, antes de eso, siempre. Incluso sigue en eso. ¿Sigue siendo?
la gente siempre juzga el libro por la portada. Parte para mí de ir a este reality show era para demostrarle a todas las personas que una persona tatuada y modificada sigue siendo un ser humano. Por supuesto. Hay personas buenas en el mundo del tatuaje y hay personas malas en el mundo del tatuaje. Al igual que por lo menos mi país lo ha dañado pura gente de corbata y saco, no gente que está tatuada. Yo creo que lo que hay es que hacer el bien, ser tú mismo, creer en Dios, saber que Dios lo es todo, querer a tu prójimo, hacer tus cosas bien. Yo trato de entender a la gente, no que la gente me entienda a mí, porque si no hubiese vivido amargado toda mi vida. Emilio González es un ser en evolución. Yo tengo 49 años, imagínate. Pero te ves jovencito, Por Emilio. supuesto, me veo de 20. Tampoco así, ¿no? Pero... Y al principio a mí me molestaba mucho el qué dirá, todo eso, hasta que entendí que yo tenía que ser yo mismo, hacerlo bien y no rendirle nada a nadie, solamente seguir adelante y ser tú mismo. Y creer en ti, y por eso estoy hoy aquí. ¿Ha habido algún momento difícil que en algún momento, porque como somos seres humanos, por mucho que tengamos, vamos a decir, esa tranquilidad, esa seguridad de nosotros mismos, que alguien te haya hecho sentir mal? Sí, claro, por supuesto. Acuérdate que también soy un ser humano que siento y padezco. Yo también he pasado por mucha discriminación a lo largo de mi vida. Yo estudié medicina en España. Cuando me regresé a Venezuela no pude seguir estudiando porque estaba tatuado y ¿No te decido, dejaron? no pude ni siquiera presentar la prueba de admisión. Abro mi estudio de tatuaje que gracias a Dios, yo siempre digo que Dios sabe que, o sea, solamente hay que respirar en esos momentos difíciles y esperar que el destino está puesto para ti. Abrí mi estudio en Venezuela, el cual duró 30 años abierto. Imagínate, un estudio de tatuaje. Yo hice una cultura de tatuaje en un país donde no la había. Y mira, me fue muy bien y aquí estoy hoy. Definitivamente que sí. ¿Cómo empezaste tu primer tatuaje? ¿A qué edad tuviste tu primer Wow. tatuaje? Estamos viendo imágenes ahí. Brutal, tuyas. ese soy yo, qué simpático. ¿Vale? No, qué bello. Mira, mi primer tatuaje me lo hice cuando tenía 11 años. Me 11 hice, añitos. sí. ¿Quién te lo hizo? ¿Te acuerdas quién te lo hizo? Yo mismo, ¿no? Yo mismo, ¿Tú yo mismo, sí. mismo? Como decimos en Venezuela, el que va a salir se asoma. Yo agarré 3 agujas, las amarré y con tinta china me hice mi primer tatuaje, que era el nombre de mi banda favorita, que era The Queen, de Freddie Mercury. Que imagínate, un niño de 11 años, hace 38 años, en Venezuela, en un barriecito que se llamaba La Paz, donde todo el mundo escuchaba salsa y merengue, y ya yo era rebelde escuchando rock and roll. Entonces, de ahí empecé a tatuarme yo mismo, luego me voy a España a estudiar allá, y da la casualidad o el destino de Dios que al lado de la universidad donde yo estaba había una tienda de tatuajes y me ponen a trabajar y ahí me hago tatuador y piercedor profesional, luego recorro Europa y hoy en día 99 países. 99 países donde ¿Te he falta dejado uno mi para 100? legado. Sí, ¿Ha sido vamos, Perú, vamos no? a ver. Claro, por favor, mi ¿seguro gran ceviche? amigo. Me encanta toda la comida peruana, una de las cosas divinas de Perú. Fui a Perú muchísimas veces, he estado en casi toda Latinoamérica, he ido a Europa, Asia. Y mira, y ahorita estoy, justamente el año que viene voy a comenzar un tour nuevo, que es el tour de Emilio González, por todo el mundo entero, nuevamente haciendo lo que me encanta hacer, que es el show de suspensiones, que incluso lo hice en la casa de Marco, lo hice en el desorden de Marco y cargué a la bella Chanel. Claro que Fue un espectáculo, también están todos invitados, voy a hacer ese mismo show noviembre 13, 14 y 15 en el Miami Day Fairground, donde es una convención, la convención de tatuajes más grande del mundo. Viene gente de Perú, viene gente de República Dominicana, de más de 90 países. Qué Así que los bello. espero ahí a verlos a todos. Ahora, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? No, yo creo que, o sea, yo nunca estuve pendiente de dejar ningún legado, ¿no? Pero sí lo estoy dejando porque fíjate que hablando con Claro. el caballero que es intérprete, ellos tienen como clientes a unos amigos míos, entonces es cómico porque todas las personas de habla hispana que tatúan me conocen. Y es un montón de gente. Eso es lo que Y yo también, digo, en el y también mundo- en Europa y también en Asia. Entonces, aparte que yo tengo una tinta de tatuar que es la más famosa desde 1990. Yo creo que el 80% de la población que está tatuada con esa tinta. Imagínate. Como te digo, lo del desorden de Marco,
que mucha gente no me conocía. Yo fui ahí solamente a que la gente viera, fíjate, la gente creía que yo iba a dormir dentro de un ataúd. Eso se fue súper viral, la gente esperando ese día, la gente creía que yo no sé qué comía, hasta que me vieron Te que veían soy la como que fueras otra persona, no algo de normal. otro planeta. A lo mejor lo parezco, pero no, Yo mira, como lo mismo que ustedes, como ¿no? arepa, como ceviche, todo, o sea, tomo todo es lo mismo. Y eso me encantó porque tú sabes que yo cuando Marco puso el video, el mío tenía millones de views más que los demás Sí. y tenía miles y miles de comentarios negativos, que yo no me merecía estar ahí, que yo era terrible, que asco, que peligroso, que dónde voy a conseguir trabajo. Pero sí, con esos ojos que tú tienes de niño bueno. Gracias. Y después de eso, ese fandom fue el que me llevó al quinto ¿Hasta lugar. dónde llegó? Porque yo no sabía ni lo que era un super chat. El primer día que pusieron super chat eran las 8 de la mañana y se despierta todo el mundo volando, super chat. Y yo voy, ¿qué es esto? No, que la gente te tiene que empezar a mandar dinero. Y yo veía que me empezaron a mandar. Imagínate, los últimos lugares eran chicos súper famosos que tienen 2 millones, 3 millones de seguidores en TikTok, en Instagram, que hacen películas y quedaron detrás de la ambulancia. Y yo, que era nuevo en las redes sociales, porque yo no vivo esto, yo no tengo ni TikTok. Pero la Y gente en te mi Facebook conoció. tengo solo en mi familia. Entonces la gente conoció ese verdadero Emilio González y la esencia de un buen ser humano, que está mal que yo lo diga, pero ya después de 48 años siendo denigrado en la calle, puedo decirle en la cara a la gente, viste que no soy así. Ja, ja. Qué maravilla, pero hay algo que me gusta que dijiste. Habla de Dios y Amén. habla de las cosas buenas, porque generalmente la gente, volvemos al tema, juzga Claro. y dicen, bueno, si trata todo y es así, ay, Claro. no cree en nadie, ¿verdad? Cree en lo que sea menos en Dios. No, más bien Y yo no es siempre así. digo que hay que creer en algo. No, mira, yo vengo de una familia católica. Nosotros creemos en Dios y en la Virgen. Para muchos cristianos no, pero como yo digo, yo respeto Todas las religiones. todas las religiones. Y yo no creo en el hombre, yo creo en Dios. Amén. Cuando yo tengo algo, yo pido a Dios que me abra mi camino, que me ponga donde estoy y que dejo mi vida en sus manos. Por ejemplo, para mí, hoy es una bendición yo haberme levantado y estar aquí frente de ti, porque esto lo trajo Él. Amén. Todas estas cosas bellas que me han estado sucediendo en la vida de siempre. Mira, las cosas buenas, las cosas malas, al igual que la gente me pregunta, ¿te has arrepentido de algo que te has hecho? Yo no me arrepiento ni de las cosas buenas ni de las cosas malas, porque de las cosas malas uno aprende y te hace ser quien eres el ser humano que hoy en día mereces o demuestras. Tus padres, me encantó Oh, la wow. parte de la escena de tus padres. Por cierto, Hasta mañana yo los tengo lloré que cuando llevar. vi. Sí. Ha sido Mis un apoyo padres- incondicional en tu vida. Incondicional. Entonces, tú sabes que uno, a veces, fíjate las cosas, ¿no? Habían personas allí que en el reality, por ejemplo, que a mí me veían como el fuerte, como tal, y habían a otros que no, y resulta que esas personas como que cuando le ponías algo sentimental, ellos ni lloraban. Entonces, a mí que era el que esperaban todo lo contrario, que es una coraza. Mira, mis viejitos son mi mayor bendición. Yo tengo mi padre de 89 años que es español. Mi padre no sabe leer ni escribir. Él se fue desde los 13 años desde España a Venezuela con la guerra de Franco, la guerra civil. Ellos eran 2 hermanos y mi abuelo los mandó a 6 a Venezuela. Y mi padre nunca tuvo tiempo de estudiar ni escribir, de estudiar porque él tenía que primero trabajar para mantener a su familia en España y luego para mantener a su propia mujer y mis hermanos. Entonces, para mí él es un guerrero, ¿sabes? Y toda la educación principal que yo tengo, los valores que tengo, yo no los aprendí ni en la calle, en la universidad, lo aprendí de un buen hombre que me enseñó, al igual que mi madre. Incluso ayer hice un podcast donde hablamos de lo que es el amor, ¿no? Yo he tenido mucha suerte en muchas cosas. En el amor, bueno, ha sido un poquito complicado. Pero una de mis complicaciones es que la persona que llegue a mi vida, que no quiera a mis padres, no me puede querer a No, mí. definitivamente Yo no que puedo no. dejar a mis padres. Fíjate que yo tengo 2 hijos. Yo tengo un varón de 28 y una niña de 24. Y para mí mis padres son más importantes que mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos ya son unos tarajayos que son jóvenes, que ellos se pueden valer por sí mismos. Cuando tú tienes un viejito de 89 años, ya sos un niño. Claro que sí. Y hay que estar ahí para ellos. Y para mí es una bendición tener a mis padres vivos, poderlos abrazar, poderlos besar, llamarlos. También
esto es un mensaje para todas las personas porque me lo han mandado mucho. Si tú tienes tu padre, tu madre y en algún momento tuviste algún problema con ellos, mira, ya pasa eso, pásalo, ve, búscalos, abrázalos. A veces las personas cometemos errores sin saber qué tan importante o qué tanto te pueden marcar en un futuro. Y por eso digo que hay que tener memoria corta para las cosas malas. Y la vida es una sola, hay que disfrutarla, hay que estar felices, no puede ser rencoroso. Eso lo digo porque mucha gente a veces me escribe que han peleado con sus padres, que no los tratan por 15 años. Mira, eso no está bien. Eso a veces uno no sabe por qué situación pasó una persona para poder hecho alguna reacción a algo. Entonces, ese es un mensaje bien bonito que le doy a todas las personas. Mira, te lo está diciendo alguien que parece el anticristo y no lo soy, así que no te dejes llevar por eso y sigue adelante. Y hay que ser feliz con lo poco, así sea poco lo que tengas, hay que ser feliz. Y por eso Dios te bendice, porque Amén. lo primero es honrar a nuestros padres. Amén. De verdad, yo creo que esta entrevista sirve, aparte de lo que dicen en la casa de Marco, ese reality donde te pudiste demostrar internamente, porque volvemos a lo que todo el mundo juzga, lo externo. Claro. Porque el mundo y esta sociedad juzga lo externo. Sí. Las redes, lo que ve, juzga antes de conocer a la persona. Sí, así. Tú hiciste esa demostración mundial, digo yo, de que nadie debe juzgar a nadie por lo externo, debe conocer a la persona como tal. Yo creo que un propósito tienes en la vida definitivamente y Dios te puso ahí para eso. Gracias. Porque ahora hay otra perspectiva. Ahora, lo que tú sentías antes, quizás esa discriminación o eso que la gente hacía, otros que tienen abriste un camino para otros. Sí, claro. Ya hoy en día quizás vean a otra persona y digan, no, déjame tratarlo. Vamos a darle la oportunidad, por supuesto. Y hay un antes y un después, en realidad. Es primera vez que algún productor se atreve a meter en un reality show a una persona como yo. Y mira, funcionó, la gente se dio cuenta porque ahí yo estaba 24/7, me podías ver 24/7, podías ver lo que comía, podías ver lo que tomaba, podías ver cómo era yo con mis otros compañeros. Entonces, nada, ahí lo tuvieron y el que no lo ha visto, vaya. Que vaya y que lo busquen y vayan a las redes. Claro que sí. Tus redes, aunque sale arroba Emilio Bodymod, que es el Instagram, es la única que tengo. Yo mismo la manejo y otra cosa que impresiona a la gente es que yo mismo le respondo a todo el mundo. Me tardo, pero respondo. Bueno, ya saben, escríbanle, mándenle un DM. Con nosotros, alguien espectacular. Aprendimos de todo, señores. Y este programa de verdad me encantó porque hemos podido sacar tantas cosas, pero sobre todo, no juzgar a las personas sin tratarlas. La apariencia no lo es todo. A veces hay personas que aparentan una cosa y en realidad son otras. Y cuando conocemos a alguien internamente, de verdad nos damos cuenta. Así que, gracias, amigos, por estar en la Mesa Latina por Latinísima. Recuerden bajar el app de Latinísima.